El último blockbuster es un documental sobre efectivamente el último blockbuster, esta tienda de video súper famosa que queda en el mundo y que ha sido estrenado en Netflix de Estados Unidos, así que en teoría lo pueden ver de forma legal acá en el Perú o en Latinoamérica en general si es que usan un VPN, que hay un montón de servicios de ese tipo en internet, así que si es que pueden traten de no recurrir a la piratería, porque como saben eso es lo que finalmente fue lo que mató a Blockbuster, entre otros factores obviamente. Ahora, yo estaba muy interesado en ver este documental en términos generales. Soy un gran nostálgico de la época de las tiendas de video. Yo de chibolo iba a Blockbuster todo el tiempo. De hecho, era uno de los lugares favoritos que tenía en esa época para alquilar VHS, eventualmente para alquilar y comprar DVDs también, para alquilar juegos de Nintendo 64 en esa época. Entonces, sí es cierta época que yo, a la que le tengo bastante añoranza, podría decirse, creo yo. De hecho, es una de esas cosas en donde digo que se ha perdido un poquito ese factor social, de interacción con otros seres humanos, pues no, a la hora de disfrutar de las películas en casa, pues no. Porque a pesar de que podemos seleccionar una gran variedad de películas y series a través de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, eventualmente HBO Max acá en Latinoamérica, definitivamente es una experiencia un poco más solitaria que tener que salir de casa, ir en tu carro, caminando, ir a una tienda de videos, empezar a ver películas físicamente caminando por pasillos, preguntándole sugerencias a gente con la que te encuentres, a la gente que atiende en la tienda de video. Y obviamente esto no es algo que se limita únicamente a Blockbuster, pues, ¿no? Porque de hecho acá habían otras tiendas de video, cadenas más pequeñas, lugares individuales que no pertenecían a cadenas, pues, ¿no? Entonces, definitivamente amo la gran variedad y todas las oportunidades que nos brindan los servicios de streaming, pero sí hay algo que se ha perdido un poquito, pues, ¿no? De la época de las tiendas de video. Y esto es algo finalmente que nos entrega, pues, ¿no? El documental El último Blockbuster. No es una película que se centre demasiado en las razones por las cuales Blockbuster quebró, por ejemplo. De hecho lo mencionan, hay una sección más o menos breve en donde te explican, pues no, los problemas financieros en los que se encontraba, las grandes deudas que tenía, cómo, y esto es muy irónico, Netflix les pidió que los compren y Blockbuster se negó, que para muchos es uno de los mayores errores de la historia de los negocios jamás hecha, porque obviamente Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix en la época en la que todavía se concentraban más en venta o alquiler de películas por correo. Entonces obviamente era mucho más barato, ahora Netflix vale billones, no tengo la cifra exacta acá, no lo hicieron, pero eventualmente lo que el documental te dice también es que finalmente quebraron más que nada por la crisis financiera del 2008, pues no, porque en esa época Blockbuster y Netflix valían más o menos lo mismo, pero la razón por la cual Netflix terminó sobreviviendo es porque tenía el capital para sobrevivir. Blockbuster estaba muy endeudado, no tenía capital, entonces eventualmente quebraron, pues, ¿no? De hecho, por esa época, más o menos 2007-2008, fue que las tiendas acá en Perú también cerraron. Entonces es muy interesante, pero creo que lo más importante de este documental, fuera de los datos, fuera del contenido histórico, que como digo está, pero es un poco breve, es la parte más nostálgica, pues, ¿no? La entrevista a diferentes invitados, como Kevin Smith, como la actriz Ione Skye, como otros comediantes, otros actores, que te cuentan, pues, ¿no? Lo felices que eran en esa época, alquilando películas, saliendo de casa, teniendo esta interacción más o menos social, pues, no, hablando con otras personas. Muchos de ellos también trabajaron en esa época, pues, no, en ese tipo de lugares. Entonces es un componente nostálgico bastante fuerte que probablemente si no estaban vivos en esa época no lo sentirán. Entonces sí entiendo que hasta cierto punto ver el último Blockbuster es una experiencia más o menos subjetiva, pues, ¿no? Porque creo que dependerá mucho de la nostalgia que le sientan no solamente a Blockbuster, pues, ¿no? Sino a los 90s y a la época del alquiler de videos. Pero incluso si uno no tiene eso en cuenta, creo que es un documental bastante bien hecho, bastante directo al grano. Básicamente consiste de una narración en off, planos de apoyo, pues, ¿no? Del Blockbuster que queda todavía, imágenes históricas, pues, ¿no? De cuando todavía Blockbuster dominaba el mundo, por así decirlo. Tenía casi 9000 tiendas en todo el mundo en los 90s. Obviamente las entrevistas con esta gente famosa, siendo el más famoso Kevin Smith, porque aparentemente él tiene que salir en todos los documentales geek del mundo. Y hasta una que otra sección animada y hasta una sección con titiriteros o títeres que me pareció bastante encantadora. Y de hecho creo que me hubiera sido genial que incluyera de repente más elementos o más recursos un poco más creativos. Pero en general se trata de un documental bien hecho, bien realizado y, como digo, muy directo al grano y muy centrado en la nostalgia, pues, ¿no? En la experiencia de esta época, pues, ¿no? Cuando empiezan a mencionar el olor de las tiendas, o el sonido que hacía la caja de Blockbuster de VHS cuando se cerraba ese clic, como que a mí me causó mucha nostalgia, pues, ¿no?
Pero obviamente lo que también es muy interesante es cuando empiezan a hablar un poquito más o se centran un poquito más en la historia de este último blockbuster que queda en Bend, Oregon, cuya administradora es una señora muy querida en ese pueblo que se llama Sandy Harding. Te explican cómo es que sobrevivió, porque era parte en realidad de la franquicia Blockbuster, entonces los derechos de ese local en específico los tiene otra empresa que tiene que renovar los derechos con Sandy todos los años, y hay toda una subtrama medio de suspenso en donde tratan de ver si es que podrán renovarlo por un último año para que la tienda siga funcionando. Te hablan un poco sobre el merchandising que venden, sobre toda la conmoción que ha generado la existencia de último blockbuster. También toda la historia del show de John Oliver, en donde le mandaron un montón de merchandising de películas de Russell Crowe a un blockbuster que cae en Alaska, y cuando ese blockbuster quebró se lo mandaron a los de Bend, Oregon, y están ahí todavía en exhibición, lo cual es alucinante. Y en general a mí, como fanático de esta época y de todo este asunto, de hecho me provocó viajar a Oregon de acá desde Lima, Perú, para visitarlo, solamente para eso. De hecho ya averigué el pasaje de ida y vuelta, hasta $590. Me imagino que porque estamos en la crisis del coronavirus, obviamente voy a querer ir, uno, cuando tenga la plata, y dos, más adelante cuando las cosas estén más tranquilas, pero para que sepan. Entonces sí, la historia de Sandy creo que también es muy interesante, muy intrigante. Logran humanizarla mucho a ella y te dan a entender de manera muy clara cómo es que ese blockbuster todavía sobrevive, pues, ¿no? En este pueblo que todavía digamos, como que se apega mucho a las viejas costumbres, a las tradiciones, pues, ¿no? Obviamente tienen internet y tienen streaming y tienen Netflix, pero creo que todavía no pueden evitar sentir cierta nostalgia, pero mucho más real, por la época de las tiendas de video, pues, ¿no? Ahora, no se puede dejar de admitir que hubiera sido genial que de repente el documental se centrara más en los hechos, o que de repente tenga invitados de mayor calibre. O sea, alguien que hubiera sido perfecto para esto hubiera sido Quentin Tarantino, tanto así que de hecho hasta lo mencionan, pero nunca sale, lo cual es una pena. Pero más que centrarme en lo que hubiera podido ser, creo que vale la pena centrarme en lo que es. Y el último blockbuster es un documental que me gustó mucho, que me dejó muy nostálgico, que me dejó con ganas de ir a Bend, Oregon, para visitar este blockbuster, y que creo que si son fanáticos de este tipo de temas o le tienen harta nostalgia a esa época, lo disfrutarán bastante. Como dije, lo pueden ver en Netflix de Estados Unidos y lo pueden acceder sin mayor problemas con cualquier VPN, pues no es una inversión un poco pequeña mensual, aunque me imagino que por ahí alguno tiene un periodo de prueba, así que con eso lo podrán hacer y con eso lo podrán ver de manera legal. Yo al documental El último blockbuster le doy 4 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.